bendecir tu precioso nombre. Queremos, Señor eterno, hacerlo con estos cánticos, con todo nuestro corazón. Y Padre, decirte que tú mereces toda la gloria, toda la honra y toda alabanza desde ahora y para siempre, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Alabado sea Dios. Así es que juntos vamos a exaltar a nuestro Señor con nuestros amados ministros también que están aquí para facilitarnos el poder exaltar al Señor. Así es que adorémosle juntos. Amén. Damos gracias a Dios por los que estamos aquí y los que están en la transmisión. Tristemente no pudieron venir algunos porque creo que nos cuatrapeamos con respecto a a lo que circulaba o no circulaba, ¿no? Pero pues vamos a gozarnos en el Señor, porque nada nos puede separar de su amor, ninguna tribulación, ninguna angustia, nada cuando tú estás seguro de en lo que crees y en lo que has creído, ¿no? Vamos a entonar esta alabanza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? De tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Sí, Rey, aleluya. Exaltamos, Señor, grande eres tú. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte, no podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios
en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así es. Aleluya. Bendito eres Dios. Exaltamos tu precioso nombre, Señor. Porque Él es Reconocemos que así grande y es. fuerte. Amén. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Siempre grande. Todopoderoso. Bendito es tu nombre para siempre, Señor. A ti exaltamos, Dios Santo. A ti reconocemos Tú eres alabado grandeza, tu y poder. eres exaltado, Señor. Amén, Señor. Así es. Bendito eres, Padre. Aleluya, por siempre. Por siempre y para siempre, Rey.
nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Aleluya. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Sí, santo tu nombre, Señor. Alabado para siempre eres tú, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, vive en mí, y quien a mis enemigos hace oír. Y yo sé que va conmigo, vive en mí, y quien a mis enemigos hace oír. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada.
que te tengo en mí. El Señor Santo, bendito eres. Aleluya, Padre. Sí. Digo tu nombre. Tú eres Rey, glorioso tu nombre para siempre, sí. Hoy digo el nombre de Dios, Santo Todopoderoso. Aleluya. Santo, 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 bendito es tu nombre para siempre. Bendito tu nombre para siempre. Gracias, Señor, aleluya. Alabamos tu nombre, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Todopoderoso Rey. Tú eres para siempre, Señor. En Cristo Jesús te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, papá. Dale un aplauso al Señor, dale la gloria, la honra, toda alabanza es a Él para siempre. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Gracias, Señor. Nos complace alabarte, Padre. Nos complace exaltar tu nombre. Es para nosotros un gozo, Señor, de verdad poder alabar tu precioso nombre. Gracias por darnos esta libertad, darnos este gozo, Señor, de poder hacerlo. Gracias porque somos redimidos con tu sangre, salvos, nacidos de nuevo por tu gracia. A ti la gloria y la honra. Dale otro aplauso, dale la gloria a su nombre. Por siempre la gloria. Bendito es. Aleluya. Muy bien. Gracias a Dios. Bienvenidos, amados hermanos, todos y cada uno. Voltéense a ver un momento y dale la bienvenida. Dile hola, ¿cómo estás? A alguien por aquí, ¿verdad? Dile, me da gusto verte, ¿verdad? Amén. Gracias al Señor que podemos compartir este tiempo. Muy bien, pues gracias a Dios vamos a ser ministrados con la palabra. ¿Está bien? Vamos a ministrar. Gracias, Dios. Muy bien. Para todos los que están conectados y para quienes nos visitan, estamos viendo un tema muy importante, en verdad, que es el ser espiritual. Diga conmigo, el ser espiritual. A ver, todos juntos, el ser espiritual. Esto es algo muy importante que tú y yo lo podamos entender, ya que esto nos permite entender lo que decía el apóstol Pablo. El hombre natural, di conmigo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú te das cuenta que antes de venir a Cristo, antes de haber sido alcanzados, antes de haber conocido al Señor, antes de haber rendido nuestra vida a Él, en verdad nosotros éramos todos hombres naturales. Todos los seres humanos precisamente somos hombres y mujeres naturales. Y por ende o por esa razón nos cuesta trabajo percibir las cosas que son de Dios, las cosas del Espíritu. En el estado natural, por medio de nuestra psiquis y por medio de nuestra inteligencia natural, no podemos percibir las cosas que son de Dios. Al contrario, para muchos las cosas que son de Dios son locura, porque de otra manera no se pueden percibir o entender si nosotros de alguna manera no tenemos y no correspondemos a lo que Dios es. Y dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Dios qué es? A ver, diga conmigo, Dios es espíritu. Y esto es importante. Entonces,
para que nosotros podamos percibir las cosas que son de Dios, que es espíritu, pues necesitamos precisamente tener el ser espiritual en nosotros. Y de ahí que nosotros podemos entender las palabras de nuestro amado Señor cuando le dice a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, diga conmigo, carne es. Es decir, es natural, ¿verdad? Somos lo que somos biológicamente, tenemos vida bios, somos seres naturales, y como seres naturales somos de la carne, pero como somos de la carne no podemos percibir las cosas que son del espíritu. Por eso hay mucha gente, le cuesta trabajo entender muchas cosas que venimos incluso ahora mismo planteando. Y por lo regular la gente natural, como de alguna manera vive, es a través de su alma y a través de su cuerpo solamente. La gente sin Dios, la gente sin Cristo es más almática, más emocional, más sentimental que espiritual, porque el espíritu está muerto, necesita ser vivificado, y para que sea vivificado necesita nacer de nuevo. Entonces diga conmigo: lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Pero dijo el Señor: sin embargo, lo que es nacido del Espíritu, ¿lo que es nacido de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es la regeneración, el nuevo nacimiento. Jesús lo planteó, o Él habló acerca del nuevo nacimiento como algo fundamental, algo necesario para todos los seres humanos. Si tú quieres ver el reino de Dios, entrar al reino de Dios, percibir las cosas del Espíritu, necesitas nacer del Espíritu. De otra manera, no va a poder haber un entendimiento y una percepción espiritual. Por eso que lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. Entonces el Señor precisamente nos pasa de lo natural a lo espiritual. Eso es lo que ha sucedido con nosotros, alabado sea Dios. Los que hemos nacido de nuevo, por eso es que ahora podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. Por eso dice la Biblia: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero estas no pueden ser percibidas por la inteligencia humana, sino solamente pueden ser percibidas por el Espíritu. Alabado sea el Señor, ¿verdad que sí? Y entonces por eso de ahí que es necesario que todo ser humano tenga esa experiencia, una experiencia tan real como el viento, que dice la Escritura: tú no lo ves, pero lo sientes y tiene rumbo. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como tú no sabes el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, dice: así ignoras la obra de Dios. Hay muchos que la ignoran, hay muchos que no entienden, hay muchos que precisamente por eso es una aburrición, se aburren. ¿Por qué? Porque no entienden, no perciben. Pero la vida en el Espíritu es lo más glorioso que puede haber. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Vivimos en un mundo natural, terrenal, pero en este mundo natural, terrenal, podemos vivir de forma espiritual. Y bendecimos al Señor por eso. ¿Verdad que sí? Luego entonces, cuando el Señor nos permite nacer de nuevo, entonces gracias a Dios que el Espíritu Santo, di conmigo, el Espíritu Santo viene y nos habita. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, y de ahí surge lo que se llama el ser espiritual. ¿Qué surge? El ser espiritual. A la fusión, ¿verdad? A la unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu, es como surge, diga conmigo, el ser espiritual. ¿Qué surge? El ser espiritual. Y entonces, por la gracia del Señor, así como ser espiritual, nosotros podemos vivir en este mundo así, como ser espiritual. Y esto significa que por la gracia de Dios el Señor nos pasa también de lo visible a lo invisible. ¿De lo qué? De lo visible a lo invisible. De lo
carnal a lo espiritual, de lo material a lo que es del espíritu. Por ejemplo, en el antiguo pacto, los sacrificios que se ofrecían eran visibles, eran sacrificios de animales y todas estas cosas. Pero hoy en día, en el nuevo pacto, en lo que vivimos, ya no son sacrificios físicos, sino dice la Biblia que ahora son sacrificios espirituales. ¿Qué clase de sacrificios? Espirituales. Y los sacrificios espirituales precisamente son de otro índole a los que se ofrecían en el antiguo pacto. ¿Sí está entendiendo esto? Pero ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? ¿Por qué el Señor nos permite? A ver, quiero que entendamos otra cosa. ¿En dónde recibimos testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios? ¿En dónde? ¿A dónde se da ese testimonio? En nosotros. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Por eso hay esa unión, esa función, porque Él viene, nos habita, está en nosotros por la gracia de Dios. ¿No saben que son templo del Espíritu y el Espíritu mora en vosotros? Gloria a Dios. ¿En quién mora el Espíritu? ¿Dónde mora el Espíritu ahora? Dice la palabra: en ti y en mí, por la gracia de Dios. Y entonces ahora el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu y a mi espíritu de que somos. Alabado sea Dios, ¿verdad que sí? Es un testimonio claro, real. A ver, ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Por la gracia. ¿Cuántos no lo dudan? ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios que Él me hizo su hijo? Nací de nuevo, nací de Dios, nací del Espíritu. Y por eso es que soy espíritu ahora. Y ahora correspondo a la naturaleza de Dios, que es espíritu. Porque Dios nos permite también ser espiritualizados. Porque Dios nos permite ser seres espirituales. Por una razón. Porque todo tiene que ver con algo que Dios establece en Deuteronomio 6:13, que yo les dije la semana pasada. Dios ahí dice: temerás, quiere decir reverenciarás al Señor tu Dios, y a Él adorarás. ¿Y a Él qué? ¿Cuántos saben que Dios quiere que lo adoremos? Dios siempre ha buscado quien lo adore. Entonces Dios busca que lo adoremos, ¿verdad que sí? Dios, a través de los siglos, a través desde el inicio de la creación, desde que creó al hombre, Dios lo que ha buscado es que el hombre lo adore. Al inicio, cuando creó a Adán, Adán lo podía adorar. Pero cuando ya cayó Adán, usted se va a dar cuenta que entonces el hombre lamentablemente se separó de Dios y entonces comenzó a adorar cosas que no eran Dios. ¿Verdad que sí? ¿Está entendiendo esto? Y entonces el hombre de ahí en adelante comenzó a adorar al sol, adoraba a la luna, adoraba al agua, adoraba a los peces, y empezó a adorar un montón de cosas. Se empezó a hacer ídolos y adoró a sus ídolos. Quiere decir, ante lo que se inclinaba y reverenciaba y honraba el hombre eran precisamente, hermanos, ídolos. Eran las cosas que Dios creó, y el hombre entonces se extravió. Dice la Biblia que todos nos extraviamos. ¿Qué pasó? Nos extraviamos, ¿verdad que sí? Y entonces el hombre empezó a adorar todo menos lo que debía adorar o a quien debía adorar. ¿Sí está entendiendo eso? Por eso es que Dios, siempre su intención ha sido esa: buscar un pueblo, gente que lo adore. Y usted se va a dar cuenta que el hombre en su extravío, nosotros nos ubicamos en Ur de los Caldeos y vemos que ahí se adoraba, pero no a Dios. Se adoraba a imágenes, a ídolos, y etcétera, etcétera. De tal manera que Dios tiene que sacar de ahí a un hombre que se llama Abraham. ¿A quién sacó de ahí? A Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que saliera de ese lugar,
porque Dios tenía una tierra a donde Él lo iba a llevar. Dice la palabra que Abraham salió en obediencia, y nosotros nos damos cuenta cómo Abraham fue un hombre que comenzó a tener devoción a Dios y empezó a adorar a Dios, porque Abraham, al lugar donde llegaba, edificaba altares, pero a Dios. ¿A quién? A Dios. De tal manera que Abraham fue un hombre de fe, agradó a Dios. Por eso la Biblia lo habla como el padre de la fe. Fue un hombre que se condujo en fe, adoró a Dios, y de ahí que entonces Dios le promete que iba a tener una descendencia, ¿no? ¿Una qué? Descendencia. Dijo que de él, de sus lomos, iba a sacar un pueblo, y entonces nosotros vemos que se refería también al pueblo de Israel. ¿A qué pueblo? ¿A qué pueblo? Israel. ¿Y qué quería Dios de Israel? Ya lo vimos hace 8 días. Acompáñame a ver, por favor. Vamos a leer un poquito, ¿qué le parece? ¿Sí está bien? Ahí en Zacarías, hace 8 días lo vimos, capítulo 14. Y Dios dio este mandamiento a Israel, precisamente el que acabamos de leer hace un momento, que les dijo Dios: temerás, reverenciarás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás. Quiere decir, Dios se estaba dando a conocer, Dios estaba revelando a Israel, y Dios lo que le estaba diciendo a Israel, que Él quería que lo adoraran, ¿verdad? Lo reverenciaran. ¿Sí está conmigo? Y Dios aquí entonces en Zacarías 14, versículo 17 dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, ¿a dónde? ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Para qué? Dice: para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué era determinante para que viniera lluvia sobre el pueblo? Sobre la gente. Adorar a Dios, ¿verdad que sí? Pero dice que tenían que ir a Jerusalén. ¿Cuál era la sede para el pueblo de Israel? Para los israelitas, ¿cuál era la sede a donde tenían que ir a adorar? A Jerusalén, ¿verdad que sí? Y nosotros ya vimos precisamente que ellos tenían 3 fiestas anuales. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? A ver, pero ¿con cuál se iniciaba? A ver, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos eran las 3 fiestas anuales. ¿A dónde las tenían que ir a celebrar? Ahí tenían que ir a adorar. ¿Sí está entendiendo esto? Entonces Dios sí les dijo que tenían que ir a Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que tenía duración de 7 días, en donde se presentaban ofrendas como una expresión de gratitud y adoración a Dios. Se ofrecían sacrificios vacunos, libaciones y todas estas serie de cosas. Entonces los sacrificios que se ofrecían eran sacrificios visibles, ¿verdad? Si eran animalitos. ¿Está entendiendo eso? Entonces de esa manera se adoraba en ese entonces a Dios, ¿sí? Pero Dios dijo que tenían que ir ¿a dónde? ¿A dónde? A Jerusalén. De ahí que entonces por eso podemos incursionar a la historia muy interesante, a la que el Señor nos habla, y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 4, por favor. Juan 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a ir viendo esto que describió Juan aquí, que lo escribió, que es algo muy importante. ¿Lo tiene? Dice que Jesús salió ¿de dónde? De Judea, y se fue ¿a dónde? Entonces iba ¿de dónde a dónde? De Judea a Galilea. Había entonces entre Judea y Galilea un lugar por donde no pasaban los judíos. Judea, Samaria
y Galilea. Diga conmigo, Judea, Samaria y Galilea. Entonces nosotros tenemos que para llegar a Galilea, muchos de los judíos, los sacerdotes, los levitas, lo que hacían era rodear, pero no pasaban por Samaria. ¿Por qué razón? Ahorita lo vamos a entender. Pero sin embargo hay algo muy interesante de acuerdo al plan y al propósito glorioso de Dios. Wow, porque es grandioso. ¿Cuántos se acuerdan que el Señor Jesús dijo, en los negocios de mi Padre, ¿qué dijo? Otra vez, ¿qué dijo? A ver, otra vez, ¿me es qué? Necesario. Fíjese, hablando de los negocios del Padre, Él vino precisamente a administrar y a cumplir los negocios del Padre. Eso se llama propósito eterno. Y entonces nos damos cuenta que en ese mes necesario, aquí dice la Escritura, acompáñame a ver, ¿verdad? En el versículo 4, ¿qué dice ahí? Y le era necesario. ¿Le era qué? Entonces él dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y estos serán los negocios del Padre, esto. Entonces, de acuerdo al propósito, Dios tenía un propósito glorioso. No fue nada más por capricho, no fue nada más porque se le antojó ir por ahí, no fue nada más porque, ¿verdad? Sin ton ni son iba a pasar por Samaria, no, sino ya había un propósito. Entonces, hermano, esto es muy interesante. Dice que le era necesario pasar por ¿dónde? Gloria a Dios, a donde los judíos no entraban, a donde los judíos no querían ir, a donde los judíos se les hacía una abominación entrar ahí. Pero es interesante que para el Señor le era necesario ir a ese lugar. Alabado sea Dios, ¿verdad que sí? Y entonces dice que le era necesario, ¿sí está viendo eso? Le era necesario pasar por ¿dónde? Samaria. Otra vez, ¿por dónde? A ver, ¿cuántos han oído esa palabra de Samaria? Y samaritanos también. ¿Sí ha oído? ¿Sí o no? Pues yo quiero decirle que Samaria tiene también cierta historia muy interesante. Nosotros nos recordamos que Salomón, cuando murió, todavía el reino era un reino unido, era un solo reino, el reino de Israel y Judá. Una vez que muere Salomón, se divide el reino. A partir de la muerte de Salomón, nosotros vemos la división del reino. ¿Qué sucedió? A ver, ¿está aquí? ¿Se va a acordar? ¿Qué hubo? Se dividió el reino. Y se dividió en el norte y en los del sur. ¿Quiénes eran los del norte? Israel. ¿Quién era el sur? Judá. Así es que se dividió en el norte y el sur. Diga conmigo, Israel y Judá. Israel norte y Judá el sur. ¿Está entendiendo eso? A ver, para los lectores de la palabra y aquellos que sí la estudian y la leen, ¿quién fue el primer rey después de Salomón? ¿Quién reinó a Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Del norte. Sí. ¿Sí saben? Diga conmigo, Roboam. Y dice la Biblia, porque el del sur fue Jeroboam. A ver, diga conmigo, Roboam. Ese fue el primer rey de Israel del norte. Pero quiero decirle que lamentablemente casi la mayoría de los reyes de Israel, todos hicieron lo malo delante de Dios. Idólatras. Y entonces nosotros nos damos cuenta que vinieron así sucesivamente. Hubo un hombre que se llamó, un rey de Israel que se llamó Omri. ¿Cómo se llamó? Y precisamente lo que hizo Omri fue establecer el reino de Israel en Samaria.
¿Sí está entendiendo esto? Es muy interesante cuando nosotros vemos estas cosas, porque tenemos que hacer un poquito de historia para que entendamos un poco. ¿Sí está conmigo? Tenemos que ser entendidos en las cosas. ¿Por qué? Hay que saber el contexto, hay que saber y entender el porqué de algunas cosas. Y entonces Samaria, diga conmigo, Samaria fue capital del reino de Israel. En el año del 870 al 721 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y esta ciudad estaba precisamente sobre un monte. ¿Sobre qué? Un monte situada a 70 kilómetros al norte de Jerusalén y 45 al este del Mediterráneo, en el camino principal entre Jerusalén justamente y el valle de Jezreel. Por tres lados se dice que tres lados del cerro se extendían valles fértiles, quiere decir que era un lugar pues rico, ¿verdad? En fertilidad justamente, abundancia de granos y una serie de cosas. Entonces era un buen lugar, era un buen sitio y era punto fácil de defender, y esto explica precisamente la razón por qué Omri lo escogió como sitio donde iba a construir una nueva capital para el reino de Israel. Así es que en el 870, diga conmigo, 870 antes de Cristo, Omri compró a Semer ese monte y trasladó allí la capital que estaba en Tirsa. Antes estaba en Tirsa la capital, pero él la pasó ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A otra vez? Bueno. No me saboteen, por favor. Samaria, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, aunque nosotros vemos cómo Omri empezó a construir la ciudad, no la terminó hasta que fue su hijo Acab. ¿Se acuerdan del rey Acab? De hecho, acá, se construyó una casa, ¿verdad?, hasta la cima del monte, y a un lado de esa casa fue donde Acab construyó precisamente un altar o un santuario para el dios de su esposa, que era Baal. Y entonces usted se va a dar cuenta que todos estos reyes comenzaron así, o sea, era un desastre. Usted sabe que Elías y Eliseo sentenciaron a Israel por causa de su idolatría, y dijo que Dios les iba a traer juicio. Y lo que sucedió en el año 722, Dios les trajo juicio a través del imperio asirio. ¿A través de quién? El imperio asirio. ¿En qué año? 722. Entonces llega precisamente, ¿verdad?, el rey de Asiria, y se lleva cautivos como a 72,000 o no, como a 27,000 más o menos, ¿verdad?, israelitas, y otros se quedaron ahí, pero después les trajo gentiles, y los gentiles se mezclaron con los israelitas que se habían quedado ahí en Samaria, y por eso de ahí que surge una raza mixta. ¿Qué raza? ¿Cómo se le llama a esa raza? No, pero ¿cómo se le llama a la raza mixta? ¿Cómo nos llaman aquí a los mexicanos? Mestizos. Y entonces es interesante que de ahí, de esa raza mixta, surgen lo que se llaman los samaritanos. ¿Quiénes surgen? ¿Sí está entendiendo esto? Y entonces ellos no eran una raza pura. Habían unos que sí se guardaron, no todos fueron cautivos. Pero sin embargo, para los judíos de Judá, ellos ya eran un desecho. Ellos eran ya una mezcla, ellos ya eran una raza mixta. Y de ahí precisamente se les comenzó a llamar samaritanos. ¿Cómo se les llamaba? Porque eran de Samaria. Los de Samaria se les llamó samaritanos. ¿Cómo se les llamó? ¿Está entendiendo esto? O sea, es muy importante, hermanos, que usted y yo podamos irlo capturando, entendiendo. Como dijo Pablo, no quiero que ignoren. ¿Qué es lo que no quiere? ¿Sí está entendiendo esto? Entonces, volviendo a esta narración de Juan capítulo 4, dice aquí, ponga mucha atención: le era necesario, versículo 4, pasar por ¿dónde?
por Samaria. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada, ¿cómo se llamaba esa? Otra vez, ¿cómo se llamaba esa ciudad? Sicar. ¿Qué les dije de Sicar? De hecho, precisamente Sicar viene del griego sujar, diga conmigo sujar. Y fíjese, significa borracho o borrachera, significa ebrio o falsedad. Qué interesante, ¿no? Diga conmigo falsedad. Y no cabe duda que era lo que caracterizaba probablemente a la población de ahí, ¿no? Falsedad. Quiero decirles por qué era falsedad, porque ellos de hecho, quiero decirles que también como rivalidad, como una rivalidad con el pueblo de Israel, no con el pueblo de Judá, con los judíos. Los judíos, usted sabe que tenían el templo, ¿no? ¿Verdad que sí? El que Dios les mandó que construyeran, que edificaran. Pero quiero decirles que también los samaritanos construyeron un templo. Y ese templo lo construyeron precisamente en el monte Gerizim. ¿En dónde? En Gerizim. Pero sin embargo, ese templo posteriormente fue destruido por uno de los macabeos, por Juan Hircano. Quiere decir, lo devastó. Pero sin embargo, los samaritanos siguieron considerando sagrado el monte Gerizim, el lugar. Lo siguieron considerando sagrado. ¿Cómo lo consideraban? Sagrado. Y era donde ellos hacían sus cultos. A ver, ¿está entendiendo esto? Y entonces por eso Sicar era una ciudad que precisamente pertenecía a Samaria. Y muy intencionalmente el Señor llegó ahí. Esto es interesante. Los israelitas, los samaritanos, los mestizos, tenían una religión de alguna manera, ¿cómo le podemos decir? Sincretista, sí. Tenían un sincretismo, pues. Ellos adoraban a Dios, pero a la vez adoraban a los ídolos. ¿Sí está entendiendo esto? O sea, tenían según su templo a Dios, pero sin embargo adoraban ídolos. De hecho, usted sabe que el emperador romano le dio a Samaria a uno de los Herodes. ¿Sí se acuerda, no? Y quiero decirle que entonces ellos tanto ofrecían a Dios según adoración, pero ofrecían también a los ídolos adoración. Era una mezcla, un sincretismo terrible. De tal manera que imagínense, por eso les digo que era un lugar de falsedad. ¿Cómo era? Un lugar de falsedad, por lo mismo. Y entonces estaban todos confundidos. Y el Señor tenía que llegar ahí precisamente ¿para qué? Para establecer el reino en ese lugar. Alabado sea su nombre. ¿Sí está entendiendo esto? Es interesante. A ver, ¿está aquí conmigo? ¿Sí está entendiendo? Estoy haciendo un poco de historia. Yo sé que a veces así como que necesitamos conocer, saber un poquito, ¿verdad que sí? Usted sabe que por la expresión que dio la samaritana al Señor, nos damos cuenta que había un gran distanciamiento entre la relación de judíos con samaritanos. Ella le dijo, judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. Quiere decir, hay un distanciamiento abismal, había una separación tremenda, había prejuicios, había muchas cosas y no podían de ninguna manera llevarse. Era como el agua y el aceite. Es tremendo. Pero sin embargo, usted se va a dar cuenta que para darle en la torre a los judíos, ay, sí, no era para eso, ¿verdad? Pero usted recuerda que el Señor ponía de ejemplo a un samaritano.
hablando de Israel y su religiosidad, les dice: miren, quiero decirles que hubo un hombre que pues, pasó esta situación, lo dejaron medio muerto ahí, etcétera. Pero quiero decirles que estando en esa condición, pues llegó un sacerdote y lo vio y nada más le dio la vuelta. Después llegó también un levita, también lo vio e hizo lo mismo. Se siguió. Sin embargo, vino un samaritano. Wow, les dio en la cresta, ¿verdad que sí? Wow, ¿sí o no? Dice, vino un samaritano, es como decir ahora, ¿verdad? Pasó un evangélico, pasó un protestante, pero vino un católico. Ay. Y el Señor dice, y vino un samaritano y lo atendió y se lo llevó y lo llevó a que lo curaran y etcétera, ¿sí o no? Y el Señor puso de ejemplo ¿a quién? A un samaritano. ¿Sabe para qué lo hizo el Señor? Para hacernos notar a nosotros que para Dios no hay acepción de personas. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos le alabamos? El Señor no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar. Y lo lindo de esto es que nosotros nos damos cuenta, Él no fue un religiosote de su tiempo, Él no fue alguien que estaba prejuiciado precisamente por la cultura de los judíos y todo esto. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también Él vino a una mujer que tenía necesidad de Él. Y el Señor siempre se acerca a ti, se acerca a nosotros, y Dios siempre te busca a ti. Y el Señor sabe tu condición, sabe tu vida, sabe lo que pasas, sabe todas las cosas que tú enfrentas. Y yo alabo al Señor porque no lo buscaste tú a ti, Él te buscó a ti. ¿Verdad que sí? Es como aquí. Vino y entonces para encontrarse con esta mujer. Nada era casualidad, todo era por propósito. Digo conmigo, por propósito. ¿Por qué? Y entonces es interesante cómo es que el Señor ya se le acerca a la mujer. Y fíjese que la mujer fue al mediodía. ¿En qué momento fue? Y fíjese que por lo regular las mujeres no iban a esa hora. Esto quiere decir que la mujer, como era una mujer desecho, una mujer que marginaron, una mujer que de alguna manera la menospreciaban por lo que era, porque usted sabe que tenía 5 y un sexto marido y ninguno era su marido, usted lo sabe, ¿no? Y entonces todos la veían como la ramera y todos igual así. Entonces, ya les dije que las mujeres por lo regular iban en grupo a sacar agua. ¿Sí se acuerdan? Como las hijas de Jethro. Y entonces esta mujer además no era la hora conveniente ir al mediodía. Y sin embargo esta mujer fue al mediodía. ¿Y cómo le era necesario a Jesús ir a esa hora? O sea, no es casualidad, ¿verdad? Jesús llegó en el momento preciso, a la hora correcta, al momento que se requería. Alabado sea su santo nombre, como llega oportunamente a tu vida y a mi vida. Aleluya, cuando tú requieres algo. Y a veces como que si pensáramos que se le pasó o se le salió del control, pero no, hace rato lo cantábamos, tú tienes el control. ¿Y cuántos lo creemos? No solo es un canto, es una realidad. ¿Verdad que sí? Y entonces ahí vemos cómo el Señor llega, y dice aquí la escritura cómo es que el Señor dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque es cierto, tenía cansancio, ¿verdad? Dice, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, que era el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y usted entiende, y ya vemos todo el diálogo, ¿no?, que hubo ahí. Y el Señor le dice, dame de beber, y la mujer dice, pero tú, ¿cómo me pides a mí de beber, que soy mujer qué? Samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no hay nada que ver entre tú y yo. Pero Jesús le dijo, no, sí. Pero si conocieras el don de Dios, si conocieras ¿qué? El don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Diga conmigo, conocieras. ¿De qué se trata? De conocer.
El Señor lo que busca es que tú lo conozcas, que tú lo conozcas. Yo te pregunto, ¿qué tanto realmente conocemos a Dios? Mucha gente que es religiosa, mucha gente que se junta y viene a las reuniones, pero no conoce a Dios. Si por algo oraba el apóstol Pablo, era por eso. Le decía a los efesios: yo oro por ustedes para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alabado sea su nombre, porque Dios es Dios que quiere que tú y yo lo conozcamos. Por eso es que dice el Señor: no se alabe el valiente en su valentía, ni etcétera, etcétera. Dice: si se han de alabar, va a ser en esto, en entenderme y conocerme. ¿En qué? Entenderme y conocerme. Alabado sea Dios. Es lo que Dios busca de cada uno de sus hijos. Él quiere que lo conozcamos. Y entonces precisamente se estaba empezando a dar a conocer el Señor. Si conocieras el don de Dios, y quien te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría ¿qué? A ver, está aquí: agua viva. Pero luego el Señor, entonces, a través de todo este relato, a lo que lleva a la mujer es a la cuestión tan importante para todo creyente, para todo hijo de Dios, de la adoración. ¿De la qué? ¿De la qué? Y entonces es interesante que después de que el Señor habla con la mujer estas primeras palabras que ya acabamos de mencionar algunas, la mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Porque le dijo lo de sus maridos, ¿no? Cuando dice: mujer, llama a tu marido. Y no sé qué tanto vino a la mente de la mujer, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué cuento? ¿Qué novela le platico? A ver, ¿qué le invento? Y lo único que salió de ese momento, le dice la mujer: pero es que no tengo marido. Y le dice el Señor: bien has dicho, sí es cierto. Y la mujer dijo: ay, ya la hice, ¿verdad? Ya lo engañé. Sí, bien has dicho, es cierto, porque 5 has tenido y ninguno de ellos ha sido tu marido, y aún el que tienes. Wow, wow. Y se vio descubierta: ay, me parece que tú eres profeta. ¿Sí está entendiendo esto? Y una vez que le dice: me parece que tú eres profeta, ahí comienza algo muy interesante. Acompáñenme a ver ahí, capítulo 4, ahí donde estamos. ¿Sí lo tiene? ¿Estamos todos ahí? Y dice así, versículo 19: le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, ¿nuestros qué? Nuestros padres, ¿qué hicieron? Adoraron en este monte. ¿Cuál era el monte? Gerizim, les dije. ¿Cuál era el monte? A ver, aprendan por favor. ¿Cuál era el monte? Se los acabo de decir. Gerizim era el lugar para ellos de adoración. Sí, era su lugar sagrado. Y acuérdense que la religión es lo que tiene, lugares sagrados. Nosotros no tenemos lugares sagrados. El sagrado es nuestro Rey, aleluya. Amén. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Él dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es ¿en dónde? En Jerusalén. Decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿En dónde? A ver, ¿cuál era el lugar de los judíos entonces? ¿Y si era cierto? Pues sí, el Señor les dijo, tenían que ir a Jerusalén. Pero ya lo agarraron así muy religiosamente, y ya no entendieron muchas cosas que Dios tenía como propósito. Y entonces ellos, ya incluso hasta su forma de adorar ya no era correcta delante del Señor. Por eso el Señor vino con todo un propósito maravilloso. Y le dice la mujer: es que ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús dice: no, yo no digo en Jerusalén. Los judíos sí, pero tú estás viendo a alguien más que judío, aquel que es la salvación que viene de los judíos. ¿Sí está entendiendo eso? A ver, ¿está viendo? Dice
Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, ¿qué le dijo? A ver otra vez, ¿qué le dijo? ¿Cuántos vemos que Jesús dignifica a las personas? ¿Esta mujer qué era? Una ramera, una prostituta. Pero Jesús nunca le dijo ramera, no. Jesús le dijo mujer. El Señor siempre dignifica a las personas. Al Señor no le importa el historial que hayan traído. El Señor ve a la persona como es y nos trata como somos. Él hizo hombre y mujer. Alabado sea su nombre. Y le llamó mujer. ¿Cómo le llamó? Y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en dónde, ni en este monte que era Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoráis, ¿qué cosa? Lo que no sabéis. Diga conmigo, adoráis lo que ¿qué? Lo que no sabéis. Y dijo el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces el Señor le estaba diciendo, ya ha llegado el momento que ya no va a ser un lugar geográfico, no va a ser un lugar terrenal, no va a ser una construcción, ya no más eso. Alabado sea Dios. Créeme que ni en este monte ni en Jerusalén, alabado sea Dios, de aquí en adelante va a haber una reforma. De aquí en adelante hay algo diferente. ¿Está conmigo? Y entonces le dice, mas la hora viene, diga conmigo, la hora viene. Y ahora es, quiere decir, ya la estamos viviendo tú y yo por la gracia de Dios. Ahora viene y ahora es cuando los que verdaderos, diga conmigo, verdaderos. Los que verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Le dice, mujer, ha llegado la hora de que no se va a adorar más en un lugar geográfico físico, sino ahora se va a adorar al Padre en espíritu. Diga conmigo, en espíritu. ¿De qué manera? Entonces, para que seamos verdaderos adoradores, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Porque lo que le estaba diciendo al Señor a la samaritana, tú no eres una verdadera adoradora, porque ni siquiera sabes lo que adoras ni a quién adoras. ¿Sí está entendiendo esto? Una vez pasó el apóstol Pablo a Atenas y dice que mientras pasaba vio santuarios diferentes. ¿Sí se acuerda? Y dice que vio un santuario con un altar que decía al Dios no conocido. ¿Cómo decía? Al Dios no conocido. Y les dice Pablo a los atenienses, bueno, quiero decirles que pasando por sus santuarios vi uno que dice ahí, con un altar que dice al Dios no conocido. Pues quiero decirles que ese que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Yo sí lo conozco. ¿Cuántos pueden decir yo lo conozco? Y les dice, lo conozco tanto que yo quiero presentárselos al que ustedes no conocen, es al que yo les vengo a proclamar. Yo lo conozco, y ese Dios, dice, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Pero ese Dios, quiero decirles, que no habita en templos hechos por manos humanas. Quiere decir, a Dios no se le adora en un lugar físico, sino a Dios se le adora ahora en espíritu. ¿De qué manera? En espíritu. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Pero para adorar a Dios en espíritu necesitamos ser el ser espiritual. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué entonces el Señor nos hizo nacer del espíritu? ¿Para qué? Para ser verdaderos adoradores, de tal manera que podamos adorar en espíritu y verdad, y en verdad. A ver, ¿está aquí conmigo? Y luego el Señor añadió, y con esto voy a terminar, diciendo lo siguiente, versículo 24: Dios es espíritu. Diga conmigo, ¿Dios es qué? Espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿qué se requiere? Para que haya verdaderos adoradores, se requiere que sean espíritu. Por eso nos hizo nacer de nuevo,
Por eso nos hizo nacer del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Y como Espíritu nosotros podemos adorar a Dios, ¿cómo? En Espíritu. ¿Sí está entendiendo eso? Y entonces nos convertimos en verdaderos adoradores. ¿En qué? Verdaderos adoradores. ¡Wow! Esto es grande. Así es que por la gracia del Señor, por eso el Señor vino para espiritualizarnos. El Señor vino para vivir en nosotros, el Espíritu Santo, para que podamos ser espíritu también, y para que de esa manera en espíritu podamos ministrar, servir, adorar a nuestro precioso Dios. Hoy en día ha llegado la hora, y ahora mismo es gracias a Dios. Nosotros no adoramos de ninguna manera en un lugar, no necesitamos un lugar para ir a adorar. Adoramos en la casa, adoramos en la calle, adoramos en el auto, adoramos en el trabajo, adoramos cuando estamos en cualquier momento. Nosotros adoramos en espíritu. Y después vamos a ver en la siguiente, porque en verdad. Diga conmigo, en espíritu, ¿y qué? Y en verdad, y lo vamos a ver a la siguiente, ¿está bien? Pero mientras lo dejamos hasta aquí, bendito sea Dios. Muy bien, espero en Dios que lo hayamos entendido, ¿sí? Póngase de pie, vamos a orar, por favor. ¿Cuántos de aquí pueden decir, gracias a Dios que soy espíritu? El Señor me vivificó. Estabas muerto, pero ahora vives por la gracia del Señor. Dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos dio vida. ¿Qué nos dio? ¿Cuántos alabamos a Dios? Él es espíritu vivificante, ha vivificado tu espíritu y mi espíritu, y hoy, por la gracia de Dios, sí percibimos las cosas que son del espíritu, y hoy podemos adorar en espíritu. Amén. Y dijo el Señor, adorar en espíritu. Diga, en espíritu, no en el alma, sino en espíritu. ¿Sí está entendiendo esto? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya sé que ya es un poquito tarde, pero vamos a dar gracias a Dios. Levante sus dos manos, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile, te doy gracias por hacer de mi vida, Señor, un ser espiritual. Te doy gracias, Señor eterno, porque tu Espíritu Santo vive en mí. Te doy gracias, Señor, porque tengo tu vida, porque tengo tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque tú me has espiritualizado, Señor. Te doy gracias porque tú me has hecho espíritu. Señor, mi espíritu estaba muerto, pero ahora ha sido vivificado por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, y te doy gracias porque hoy, Señor, en el espíritu puedo percibir las cosas que son de tu espíritu, y en el espíritu ahora yo puedo adorarte también, Señor. Bendecido sea tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, por este precioso tiempo, por la palabra que nos permitiste compartir, y lleva a tus hijos, Señor, a seguir entendiendo, comprendiendo, entendiendo, Señor, esto que estamos compartiendo también. Padre, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Tu paz, tu gracia y tu amor siga con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. La paz de Dios con todos, con los que están conectados.